Continuamos récord conversando con el profesor Rafael Bernabe, sobre gobernanza y transparencia gubernamental, y hay un punto bien importante que queremos trabajar en estos momentos. Usted, como candidato de ser electo a la gobernación de Puerto Rico, le preguntamos, ¿se compromete a presentar cualquier tipo de legislación o legislación como tal que obligue a todos los funcionarios de gobierno a divulgar información pública en portales electrónicos de cada agencia, cada detalle, corporación pública, municipio? Y, por supuesto, que haya consecuencias como tal con aquellas personas que no cumplan con esto. Absolutamente, todo eso está en nuestro programa. Y es triste decirlo, pero hay que aprobar medidas o impulsar medidas para que eso se haga, porque eso se supone que se haga ya. Como yo te he dicho, las finanzas de la Universidad de Puerto Rico son públicas. Es un documento público, debe ser público y debe estar disponible públicamente para coger la agencia en la que yo trabajo. Y no debiera ser necesario decir que la información interna de las agencias públicas debe ser pública para que el ciudadano pueda fiscalizarla. Yo voy más allá, Elwood, porque yo soy un poquito más radical a veces. Yo creo que incluso las interioridades de algunas entidades privadas también debieran ser públicas. Por ejemplo, a veces, porque a veces nos enfocamos nada más en la gestión pública. A veces, por ejemplo, hay grandes empresas en Puerto Rico que dicen, no, yo no puedo pagar más impuestos porque las cosas están malas, las cosas están difíciles. Y yo les plantearía, vamos a ver los libros si las cosas están malas. El gobierno lo puede hacer precisamente porque es una agencia pública y por lo menos tenemos la posibilidad de democratizarla. Lo que te estoy planteando es que la falta de la democracia también opera en el sector privado, que hay grandes corporaciones que tienen un gran impacto, sus decisiones en la vida del país, y es así que son cosas que ocurren en la secretividad absoluta. Yo te doy un ejemplo, que el otro día estaba yo en un foro sobre la equidad de género, y se planteaba que es importante poder comparar los salarios que recibe un hombre con una mujer en el mismo puesto o casi cumpliendo las mismas funciones. Pero para eso, esos salarios tienen que ser públicos. Y en la gran mayoría de las empresas no son públicos. Entonces tú no puedes realmente trabajar el problema de la equidad. Hay que profundizar la democracia en el sector privado y en el sector público también. Lo que no se haya legislado. Usted se compromete en 90 días a hacer una legislación. Ese es el objetivo nuestro. Y el compromiso nuestro puede ser ese, porque nosotros no defendemos privilegios. Nosotros no estamos defendiendo grandes fortunas. El que quiere la secretividad es porque algún privilegio está defendiendo. Nosotros estamos precisamente en la de ir erosionando todos estos privilegios que caracterizan nuestra sociedad. Si usted tiene contratos secretos, si usted tiene algún mecanismo que le permite enriquecerse, usted no quiere que sea público, usted quiere cerrar la información. Le voy a dar un ejemplo. Lufthansa, se habla de un contrato que hay de 40 años aproximadamente, donde hay unos detalles que no se dieron a conocer porque supuestamente eran detalles que el país necesariamente no tiene que conocer. Bueno, yo creo que si es un contrato con el país debe poder conocerlo. Y es un ejemplo de una empresa privada que tiene contrato con el país. Y yo te digo, esa es la sospecha que se levanta. Si es algo que es positivo para el país, si es algo que no incluye conservar algún tipo de privilegio, ¿por qué es secreto? La sospecha de uno es que si es secreto es porque la reacción cuando se haga público no va a ser buena. Así que entonces eso va a levantar sospechas. Si no hay problema, es bueno para la actividad que se esté realizando, que sea pública y que sea abierta. Si tú me preguntas algo a mí sobre las finanzas del PPT y yo te digo, Elwood, eso el pueblo no tiene que saberlo, ¿qué tú vas a pensar? Caramba, el PPT algo está escondiendo. Algo está escondiendo. ¿Verdad? Algo hay ahí que el PPT no quiere que se sepa. Entonces, ese no debe ser el procedimiento. Ahora, le pregunto lo siguiente. Si usted llegara a la gobernación, ¿usted se propone mantener confidencial información, documentos que estén relacionados a programas, proyectos, políticas públicas del país y previo a una determinación final, tal como ocurre actualmente? Bueno, yo creo que ahí hay que trabajar, ¿verdad?, lo que sea razonable. La contestación ¿Qué es lo fácil. razonable? Bueno, lo razonable es que en la medida que tú tienes un proceso en que yo estoy, vamos a decir, tú me sometes a mí, Bernabe, ¿qué tú piensas hacer con respecto a este contrato? Bueno, yo todavía estoy evaluando, ¿verdad?, las diferentes opciones y ayudantes míos me preparan 3 borradores, ¿verdad?, de posibles alternativas. Pues yo creo que yo tengo derecho a considerar esos borradores, no tengo que inmediatamente hacer todo el proceso público, pero ciertamente una vez uno tenga ya una propuesta, una determinación, una posición que uno va a formular, pues eso debe ser público, debe ir, en el caso que sea pertinente, ir a vistas públicas, que se discuta, que se debata abiertamente. No quiere decir que cada nota que tú haces en el proceso de formar tu opinión
Porque alguna podría afectar un tipo de negociación, claro, algún tipo de trabajo. Podría ser. Yo creo que hay que tener muy claro cuál va a ser la política. Por ejemplo, si tú vas a una reunión con los bonistas de Puerto Rico y tú les vas a plantear, como yo les plantearía, que tenemos que renegociar esta deuda y que las prioridades tienen que ser las pensiones, los servicios públicos y retener recursos para que el país pueda avanzar, tú tienes que explicarle al país que esas son tus prioridades y tú les llevas una propuesta y quizá ellos te hacen una contrapropuesta y durante una semana puede que estén yendo y saliendo propuestas para atrás y para adelante. No quiere decir que tú hagas pública todas las propuestas que entran en ese proceso necesariamente, pero en un tiempo razonable tú tienes que decir, mire señores, nosotros llevamos estas propuestas, ellos han traído estas contrapropuestas y no hemos llegado a un acuerdo o llegamos a un acuerdo y este es el acuerdo. Hablemos un poquito de presupuesto. Eso es un asunto que requiere mucho conocimiento, mucho entendimiento, pero el ciudadano como tal debe participar en esa elaboración de presupuesto. Sí, una de las propuestas que ¿Cómo sería, entonces? Nosotros hemos señalado es explorar el concepto del presupuesto participativo. Este es un concepto que empezó en la ciudad de Porto Alegre, en Brasil. Empezó a nivel municipal y después se ha tratado de desarrollar a nivel estadual, a nivel del estado de Río Grande del Sur, que es el estado en Brasil que opera, donde está Porto Alegre. Y aquí el concepto es que, por ejemplo, a nivel municipal, las comunidades se reúnen y dentro de una serie de categorías determinan qué categorías consideran que son las que deben ser las prioridades del presupuesto: el alumbrado, las escuelas, las canchas deportivas, el asfaltado de las carreteras, la falta de determinado cuidado para la niñez, lo que sea que se considere que son las más importantes. Eso, un grupo de planificadores recoge las prioridades que los diferentes barrios de la ciudad han estado planteando y elaboran a partir de esas prioridades una propuesta de presupuesto. Y en un país altamente politizado como Puerto Rico, ¿eso sería viable? Y esa propuesta de presupuesto va de nuevo a la gente y la gente va elaborando. Y anualmente se va aprobando un presupuesto participativo. Mira, este problema de la politización a mí no me preocupa tanto, sinceramente, porque politización tiene un lado positivo, que es que la gente quiere participar. A veces la gente dice, en Puerto Rico la gente está todo el mundo discutiendo política todo el tiempo. Yo eso no lo veo tan malo. Quiere decir que a la gente le preocupa las cosas, a la gente le preocupa el estatus, a la gente le preocupa el presupuesto. O sea que eso obliga a la transparencia, entonces. Bueno, y ayuda a la transparencia. Lo que digo es que tenemos que canalizar ese deseo que tiene la gente de participar en una dirección productiva. Y yo creo que en un proceso de presupuesto participativo se van a formar grupos y eso es positivo. Va a haber un grupo en el municipio de Bayamón que va a decir, nosotros nos hemos organizado porque queremos impulsar que prioridad para Bayamón en este año sea la reconstrucción de estos parques de pelota que tenemos aquí. Y otros grupos puede que se organicen para plantear, ¿no? El problema fundamental de Bayamón es el mal servicio de recogido de basura. Y todas esas opiniones que se integren en un proceso va a tomar tiempo, no va a ser fácil. Sí, porque van a ser como pequeños gobiernos que van a estar batallando. Hay que ir integrando las cosas. La democracia, la dictadura es fácil, uno decide y se acabó el problema. La democracia es más trabajosa, es más difícil, hay que escuchar, hay que negociar, hay que buscar opciones, pero tenemos que ir en esa dirección. En Puerto Rico, por lo general, se plantean, Elwood, yo creo que la idea fundamental que yo siempre insisto en ella, se plantean dos alternativas, cuando en realidad hay tres. Se nos dice, podemos tener el gobierno burocrático que tenemos ahora, ineficiente, corrupto, que malgasta, que no escucha, ese es el que tenemos ahora. O la otra alternativa que se nos da es, vamos a privatizar todo lo que podamos privatizar, porque supuestamente la privatización va a traer eficiencia y buenos servicios. Yo creo que el ejemplo de la salud da el mejor ejemplo de que ese no es el caso. Hay una tercera alternativa, que es democratizar el servicio público, hacer el servicio público más participativo. Y esa es la que nosotros impulsamos. Ni la burocratización existente, ni la privatización, la democratización participativa, con participación laboral y participación ciudadana de todas las agencias de gobierno, según sus particularidades. Me quedan 4 minutos, vamos nuevamente a tomar el asunto de preguntas rápidas y respuestas rápidas. ¿Está de acuerdo con que la rama ejecutiva pueda entonces o deba dar en detalles sobre los ingresos, los gastos, cada cierto tiempo, como serían trimestres como tal? Absolutamente, y yo creo que ahora mismo esas son las disposiciones de ley. La rama ejecutiva no puede mantener secreto ni sus ingresos ni sus gastos. Todo eso debe estar disponible. Y comparado con el presupuesto aprobado, los resultados logrados también. Eso también tiene que incluir. Eso hay que hacerlo, y yo creo que tiene que haber mecanismos ciudadanos para evaluar lo que se ha prometido y lo que se ha hecho, en qué se han invertido recursos y cuáles han sido los resultados. Como te señalé, yo creo que para empezar, en muchas agencias públicas se deben crear comités de participación ciudadana
y participación laboral. Tú puedes anualmente evaluar, esta agencia recibió tantos millones de dólares en presupuesto. ¿Cómo se ha traducido esto en servicio a la gente? ¿Cómo la gente está evaluando el servicio que se está dando? ¿Qué piensan los trabajadores y las trabajadoras sobre cómo podemos reorganizar esta agencia? Y eso debe ser publicado. Eso debe ser publicado, pero tú tienes que crear las garantías para eso. ¿Por qué muchos trabajadores muchas veces no quieren participar en procesos de reorganización? Porque piensan que el proceso de reorganización va a ser a costa de su empleo o va a ser a costa de sus derechos laborales. Entonces nadie participa en un proceso que le va a afectar negativamente, pero si tú creas un ambiente en que el trabajador se siente protegido, se siente que puede participar, él va a ser el primero que va a decir, mira, este escritorio, mejor ponerlo por allá, porque yo voy a tener que caminar menos en el proceso de hacer mi trabajo. ¿Publicado antes de la aprobación o una vez aprobado el proceso? Bueno, no sé exactamente a qué te refieres, pero si tú tienes un proceso participativo... Durante esa discusión, debe ser publicado cada asunto. El concepto, por ejemplo, de un presupuesto participativo, tú tienes que escuchar a la gente, tú tienes que elaborar una propuesta de presupuesto participativo y tú tienes que publicarla. Aquí nosotros estamos proponiendo que el presupuesto del año que viene del municipio de Adjunta tenga estas prioridades y vamos a tener estas partidas y que la gente pueda votar por eso, discutir eso. Evidentemente tienen que conocerlo antes de poder participar. Cualquier contrato con empresa privada divulgado, presentado. Claro, y yo creo que ahí deben crearse comités, por ejemplo, para hablarte concretamente, energía eléctrica, que es un problema muy serio el costo de la energía en Puerto Rico. Que ahí se habló bastante sobre asuntos que se estaban negociando que no se podían revelar al país. Ahí yo creo que tú necesitas una auditoría ciudadana permanente que precisamente pueda evaluar todos los contratos de adquisición de equipo, todos los contratos de adquisición de combustible, todos los puestos de confianza, todos los, como dije, subcontrataciones de labores que se realizan en esa agencia con agencias privadas que a veces duplican tareas que podrían hacer empleados de la autoridad. Todas esas cosas tienen que evaluarse constantemente y dado lo mal que ha sido la situación allí, yo creo que hace falta una auditoría, como te dije, permanente, de ir evaluando todo eso sobre la marcha. Me quedan 50 segundos, estamos así como si fuera un debate gubernamental, sí, pero de candidato, por ahí vamos. Estaba criticando el poco tiempo de los debates y me estás tratando igual. Mire esto, de ser electo gobernador de Puerto Rico, ¿cómo va usted a relacionar la sociedad civil con todo su proceso de trabajo como gobernador y cómo se va a relacionar su gobierno con el sector productivo del país? Bien rapidito. Sí, bueno, como yo te dije, el PPT tiene 3 principios: democracia, solidaridad y sustentabilidad. Y democracia se refiere al derecho de las personas a participar en las acciones, en las decisiones que afectan su vida. En el sector público eso se puede hacer más fácilmente, aunque no se hace, se puede hacer más fácilmente, porque uno dirige el sector público y uno puede incorporar a la gente del sector público, pero eso también hay que hacerlo en el sector privado. Nosotros pensamos que los trabajadores y trabajadoras tienen que participar en las decisiones que afectan su vida. ¿Tú sabes qué % de los trabajadores en el sector privado en Puerto Rico están organizados sindicalmente? 1%. Eso quiere decir que el 99% no negocia sus horarios, no negocia sus vacaciones, no negocia sus pensiones, no negocia nada. Y eso es falta de democracia. Tenemos que trabajar en esa dirección también. Una palabra para describir su gobierno, una palabra. Una palabra: democracia, solidaridad, sustentabilidad. Son 3. Gracias por estar con nosotros. Lo esperamos próximamente y gracias por aportar a esta discusión. Gracias. Regresamos a Reco, no se vayan.